Thank you, Paloma. Gracias, Paloma. La verdad es que ha sido una semana fantástica para mí poder venir aquí al Prado y trabajar en la sección de conservación, trabajar con colegas. Quiero dar las gracias a muchísima gente. Y bueno, podría estar dando las gracias hasta el final de mi ponencia, pero bueno, simplemente que sepan que es muy importante esto. La verdad es que no voy a hablar tanto de limpieza, voy a hablar de un proyecto en el que he participado en los últimos 10 años en Filadelfia. En Filadelfia, en el año 2006 aproximadamente, recibí una llamada en el Departamento de Conservación de la Universidad de Delaware y, bueno, un artista famoso de Filadelfia se dedica a hacer muchos murales en edificios. Y este artista tenía una pregunta sobre conservación. La pregunta era la siguiente: mis murales parece que se están decolorando rápidamente. ¿Hay otro tipo de pinturas que pudiera yo utilizar para ese tipo de obras de arte? Y bueno, lo que intentaba era encontrar materiales más idóneos para ese tipo de proyectos que hacía en Filadelfia. Y yo he vivido en Filadelfia durante muchísimos años, he conducido mucho por la ciudad y lo cierto es que estos murales, bueno, pues casi ni los veía. La verdad es que en Filadelfia hay mucha decoración exterior, ¿no? Filadelfia es una de las ciudades que tiene un impuesto de un 1% dedicado al arte. Eso quiere decir que todo el dinero que se recauda en impuestos, un 1% de ese dinero se dedica a hacer o a financiar arte público. Y desde el principio de ese proyecto, bueno, pues empezaron a surgir muchísimas obras. Hoy hay como 3.000. Es un tesoro para nuestra ciudad, que realmente es representativa de nuestra ciudad. Es el símbolo de los barrios, de la gente, del espíritu de Filadelfia. Pero también, al mismo tiempo, yo diría que representa un momento muy interesante. La ciudad se ha convertido en una paleta, en un museo, donde hay un montón de obras de arte y por lo tanto es un reto y muy importante el conservar estas obras de arte monumentales. En el año 2006, Meg nos llamó para que fuéramos a visitar uno de los murales que había hecho. Este soy yo, para que hagáis una idea de la escala. Hablamos de murales enormes, requieren un enorme esfuerzo, mucho gasto, mucho dinero dedicado a hacer estos objetos, ¿no? Y recuerdo que le pregunté a Meg, ¿cuánto tiempo duran estas obras de arte una vez que se crean? Y ella me dijo, 5 o 6 años. Yo vengo del mundo de los museos, donde hablamos de, bueno, 500, 600 años de duración de las obras de arte que cuidamos, y pensar en crear una obra de arte como esta y que desaparezca en 5 años, la verdad es que fue algo que me afectó muchísimo, ¿no? Y inmediatamente decidí que tenía que ayudarla a encontrar mejores pinturas y a resolver este problema de conservación, ¿no? Y descubrí que había una larga historia. Bueno, Filadelfia no es la primera ciudad en hacer ese tipo de obras de arte. En los años 60, Chicago, bueno, podemos remontarnos a finales de los 60, a Chicago, donde se formó un grupo de artistas, el Artists Collective, para hacer grandes murales, grandes pinturas monumentales y hacerlo en presencia de artistas grafiteros. Digamos que, bueno, en ese momento se sentaron este grupo de artistas con artistas grafiteros y empezaron a hablar sobre dónde debían crearse estas obras de arte y, bueno, dijeron que, bueno, cuando se creara un graffiti, pues que no debería ser borrado o pintado encima por otro artista, y eso, bueno, pues sentó las bases de ese tipo de arte. Y luego fue en el año 76, Spark, un centro de Los Ángeles, se creó y fue un grupo de artistas que decidieron unirse para empezar a patrocinar la creación de este tipo de obras de arte público, ¿no? Haciéndolo junto con artistas grafiteros, ¿no?, que trabajaban en la misma época en el entorno urbano. Así que enseguida empezaron a surgir estos
tipos de obras de arte, este tipo de decoraciones, tagging, obras monumentales, que se creaban una junto a la otra. En los años 80 en Filadelfia surgió lo que se llamó la Red Anti-Graffiti de Filadelfia y podemos decir que fue el precursor, el inicio de la organización con la que yo trabajo ahora. Aproximadamente en el año 86 se creó el programa de artes murales y realmente se creó para dos cosas. Primero, para ofrecer materiales, proporcionar pintura y ayuda a los artistas que quisieran trabajar a escala monumental y hacer estos grandes murales, pero al mismo tiempo para trabajar con artistas grafiteros, para que trabajaran junto con artistas más convencionales, intentar rehabilitar a estos artistas grafiteros para que trabajaran junto con otros artistas y que no se limitaran a marcar, a señalar, a firmar, a hacer un tagging, ¿no?, de estas obras de arte, sino para que participaran en la creación artística. Y este tipo de programas, bueno, pues han empezado a surgir en casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos. En casi todas las ciudades de Estados Unidos hay programas de artes murales donde colaboran grafiteros con otros artistas para crear este tipo de obras. En el gobierno del Ayuntamiento de Filadelfia hay un programa oficial, hay una organización con fines no lucrativos que se creó en el año 98 para recaudar fondos para que los artistas tengan los materiales, el tiempo y los recursos necesarios para crear estas obras de arte monumentales. MAP, el programa de artes murales de Filadelfia hoy en día, contrata 300 artistas cada año. Es un programa enorme, muy importante. Actualmente, bueno, tenemos unos 3.000 murales que han sido creados sobre edificios de toda la ciudad, enormes pinturas monumentales. De hecho, el MAP contrata a más de 100 grafiteros condenados, o sea que digamos que intenta rehabilitar estos grafiteros, haciendo que trabajen con grandes artistas y que utilicen sus habilidades y sus cualidades para crear estos grandes proyectos. Algunos artistas grafiteros, de hecho, participan en la conservación de estas obras de arte. Cuando se aplican pinturas sobre estos murales, a veces estos grafiteros vienen para, bueno, pues retirar esa pintura que se ha utilizado, ¿no? Es lo que se ha sobrepintado. En Filadelfia tenemos un programa magnífico que permite crear muchísimas obras de arte, muchos murales, pero lo cierto es que no se había pensado en la conservación de estos murales. Muchos artistas pues eran como Meg, se dedicaban a hacer estos murales en edificios, pero llegaba un momento que veían cómo iban desapareciendo, cómo se iban desvaneciendo sus obras, porque el tipo de pintura que utilizaban era muy frágil, el tipo de pintura era, bueno, la que se suele utilizar para hacer una pintura acrílica que luego se va a exponer en una galería. Pero claro, la pintura acrílica es muy frágil. Cada vez que sube la temperatura y luego vuelve a bajar, o cuando llueve, etcétera, eso afecta muchísimo a estas pinturas acrílicas. Y el hecho de, bueno, que duren 5 años ya es mucho, porque son muy frágiles, porque de hecho no han sido producidas para utilizarse en el exterior. Hay un programa de formación del MAP, un programa de educación también que trae a los niños a ver cómo se hacen estas obras de arte. El grafitero se sienta con los niños, habla sobre si hay que marcar o no, sobre las necesidades de conservación, etcétera, etcétera. La verdad es que es algo extraordinario. Voy a mostrar algunos ejemplos de algunos de estos murales. No solo utilizan pintura, sino también otros materiales diferentes. A veces sí, se añaden otros elementos, otros materiales, además de las pinturas para crear estos murales. Pero enseguida se puede ver que, por ejemplo, todos los murales, todas las obras de arte que se extienden hasta abajo a nivel del ojo humano, bueno, pues claro, pueden rayarse, pueden ser modificadas, pueden ser repintadas o verse afectadas por la actividad humana. Por lo tanto, están en una situación de riesgo desde el principio, desde su creación, por el hecho de estar
tan accesibles. Los edificios en los que se pinta a veces son muy antiguos, el tipo de materiales con los que se han construido los edificios pueden también afectar a la pintura. La mayoría de los edificios en Filadelfia, los antiguos, pues están hechos de ladrillo, que no son necesariamente el medio más adecuado, ¿no?, para la pintura. Prácticamente cualquier problema asociado a los materiales de construcción enseguida, bueno, pues afecta a estos murales, porque a medida que el edificio se degrada, envejece, etcétera, pues lo mismo ocurre con la pintura mural que soporta el edificio. Aquí vemos otro ejemplo. Meg estaba muy preocupada, como digo, en el año 2006. Este es uno de los murales más grandes de todos los proyectos que hay en Filadelfia. Y una vez más hablamos de un edificio de 7 plantas, enorme. Es un mural muy importante este. Aparece en los folletos de Filadelfia, es muy popular. Pero en el año 2006, a los 5 años de haber sido creado, la verdad es que se había decolorido muchísimo y Meg necesitaba ayuda, necesitaba conseguir pinturas mejores, distintos métodos para preparar la superficie. Y la ciudad, bueno, necesitaba debatir el problema de conservación de ese tipo de obras de arte. Ahora en serio, cuando la ciudad se convierte en el estudio del artista, en el taller de la estiria, cuando la ciudad se convierte en el museo, el reto es muy difícil porque ya no podemos controlar el entorno. Estamos al aire libre y cualquier cosa que puede ocurrir con cualquier cosa que haya en el exterior le puede ocurrir a estos murales. Por lo tanto, como digo, son muy frágiles, se deterioran con facilidad, se decoloran, etcétera. Yo recuerdo que cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en mi ciudad, me di cuenta de que se estaban creando estas obras y que había que conservarlas, que había que salvarlas. Fue un momento muy importante para mí, porque estamos hablando del paisaje urbano del siglo XX que merece ser protegido y salvado. Y fue un momento también muy emocional porque me di cuenta de que toda mi vida como conservador en un museo, como restaurador, donde el entorno está muy controlado, la temperatura es la perfecta, la humedad relativa es perfecta, nadie toca las obras, nunca ocurre nada malo. Y estamos hablando de una historia de restauración de 500 años en los que hemos podido experimentar, probar distintos materiales, revestir, proteger, consolidar, aglutinar, adherir obras pictóricas que estaban deteriorándose, distintos métodos de limpieza que se han ido desarrollando con los años para tratar óleos, etcétera. Bueno, pues con ese tipo de pintura acrílica realmente no tenemos tanta experiencia, ¿no? A finales de los años 50, principios de los 60, fue cuando empezamos a limpiar acrílicos. Solamente hemos tenido, a utilizar, perdón, pintura acrílica y hemos tenido muy pocos años, 50 o 60, ¿no?, para aprender cómo conservarla. Por otra parte, fue un momento importante para mí porque me di cuenta de que no teníamos los revestimientos adecuados ni la limpieza adecuada. No teníamos la manera adecuada de consolidar, aglutinar estas obras monumentales que están en el exterior. Algunos de estos proyectos son ingentes, varias manzanas ocupan. Y además sobre cualquier superficie que se os pueda ocurrir, edificios públicos, privados, algunos con acceso, otros sin acceso, pero os podéis imaginar todos los problemas que pueden tener estas pinturas, estos murales, debido a los edificios donde se ejecutan. Y por otra parte estamos hablando de todo tipo de materiales. Ese es un mosaico que creó uno de los artistas de Filadelfia en este edificio. O sea que no solo la pintura, se utilizan muchos otros materiales. Y sí, sí que es verdad que hay una especie de guerra entre los grafiteros y otros artistas que crean estos murales monumentales. Este mural, este retrato de una mujer, vemos cómo ha sido marcado con un graffiti, con una firma, un tag. Si ya desde el principio estamos hablando de obras muy vulnerables, si encima empiezas a ver este tipo de firmas, de tagging, bueno, pues el problema se agrava. Imaginaros quitar ese tipo de pintura. ¿Qué herramientas podríamos utilizar que pudieran salvar el mural, quitando la firma y recuperando la obra de arte?
La verdad es que es un problema monumental. No quiero hablar mal del arte grafitero porque hay arte maravilloso entre los grafitis y hay algunas obras de grafiti que merecen la pena ser conservadas, protegidas, conservadas, ¿no? Y además funcionan bien en las ciudades, de una forma diferente a ese arte monumental que hemos usado antes, pero es algo importante también porque forma parte del paisaje urbano de principios del siglo XXI. Todo esto funciona y además tiene connotaciones políticas, artísticas, sociales, de todo tipo, pero tenemos que resolver el problema que supone separar estos materiales de la obra de arte sobre la que se ha ejecutado. Y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles sobre qué hay que conservar y qué no se puede conservar y cómo hacerlo. No todos los artistas grafiteros merecen que su obra sea conservada, ni todo el grafiti merece la pena ser conservado. La ciudad de Filadelfia tiene que pensar en tener algún tipo de conservador en la ciudad porque la ciudad se ha convertido en un museo, en un lugar donde hay obras de arte y la decisión de qué debe salvarse y qué no es una decisión importante que tenemos que tomar en Filadelfia. Mi tarea es salvarlas físicamente, ver cómo puedo proteger estas obras, cómo se puede limpiar el graffiti para que desaparezca, cómo protegerlo de los problemas de la lluvia, etcétera, etcétera. Aquí vemos otros ejemplos de cómo se van decolorando. En este caso estamos hablando de una obra de solo 5 años y como veis ya está empezando a decolorarse. Me encantan esas fotos, esta es mi ciudad. Lo interesante de todo esto es que en la ciudad de Filadelfia el programa de artes murales proporciona dinero para crear estas obras de arte, pero el proceso a veces lo inicia el propietario de un edificio. A veces el propietario de un edificio se dirige a nuestro programa y nos dice: quiero que decoren mi edificio, quiero que cubran una fachada con un mural. Y el MAP, por lo general, permite a los propietarios de edificios que tomen una decisión sobre dónde y cuándo se deben crear estos murales y también, aunque parezca irónico, sobre cuál debe ser la conservación del mural. O sea, que todo el poder está en manos del propietario del edificio, siempre que demuestren que van a conservarlo, protegerlo, etcétera. Y la ciudad, el ayuntamiento da dinero para que sí se haga. Estamos hablando de gente maravillosa, propietarios de edificios, muchos con muy buenas intenciones, pero que no tienen ni idea de cómo se conservan estos materiales. A veces piensan que la forma de conservarlos y protegerlos es lavándolos con agua. La verdad es que es un problema difícil porque la propiedad es del propietario del edificio, la propiedad del mural. No es propiedad del MAP ni de... No es como en un museo, ¿no? Donde la propiedad está clara y se sabe quién tiene que cuidar la obra de arte, en este caso la institución, ¿no? La longevidad de estos murales públicos depende de muchas cosas. Cuando hablamos del problema de la conservación, hablamos de que estamos hablando de sustratos muy distintos y muy difíciles. Todos los edificios tienen metal, madera, ladrillo, etcétera, y estos materiales se realizan, se ejecutan sobre esos materiales. Así que cuando hablamos de conservación hay que conservar tanto el medio como el mural. Luego, por otra parte, hay que preparar bien la superficie antes de pintar, como sabemos en el mundo del arte. Y a veces estos murales se hacen en edificios que no se han preparado antes para recibir la pintura. Y claro, se degrada rápidamente por ese motivo. En el caso de Meg, de esta artista que hemos usado antes, decidimos empezar a pedirle que pintara sobre poliéster, sobre una tela, un lienzo de poliéster que podemos conseguir en distintos tamaños, que ejecutara la obra ahí, que luego se pegara o se colocara sobre el edificio. Y cuando hubiera que reparar el edificio, rehabilitarlo, pues se podía quitar el mural y luego volver a colocarlo. La idea de utilizar un soporte
móvil fue una de las grandes ideas que tuvimos en Filadelfia. Luego hace falta que el artista tenga habilidad técnica, luego está el tipo de pintura. La verdad es que las pinturas que se suelen utilizar no están hechas para ser utilizadas en el exterior. Las marcas más conocidas, Liquitex, Golden, etcétera, están muy bien para pintar en un lienzo para que se exponga luego en el interior, pero no para el exterior, porque desaparecen, se degrada rápidamente. Luego está la superficie y la orientación, dependiendo de si tiene orientación norte, sur. El clima tiene un papel importante a la hora de conservar estos murales. Y luego el tagging, porque muchas veces, como sabemos, los grafiteros hacen tagging. Y luego está la idea de quién es propietario de ese mural, quién lo va a administrar, quién va a ser el custodio de ese mural. ¿Se va a ofrecer un nivel de tratamiento como en un museo o no? Y un tema que a mí me ha preocupado mucho en los últimos años es, ¿contamos con los materiales, los métodos como para conservar estas obras de arte monumentales? El tipo de revestimientos y pinturas de restauración que utilizamos en los museos, los consolidantes, los aglutinantes que se utilizan en el interior no van a funcionar en el exterior. Por lo tanto, necesitamos una nueva clase de materiales para conservar y proteger estos murales. Esto es de Buenos Aires, pero estos murales los encuentras en cualquier parte del mundo. Estas obras de arte públicas en todo el mundo tienen el mismo problema. ¿Cómo se protegen? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de revestimiento que yo pueda utilizar? ¿Algún tipo de capa protectora que se puede utilizar para separar la pintura de graffiti de la pintura original? ¿Realmente hay algún material reversible que se pueda utilizar y que impida que se acumule la suciedad o que se vea afectada la pintura por el clima? Hoy por hoy no existen esos materiales y esto suscita un problema muy interesante. Esta nueva forma de arte, este nuevo reto de cara a la conservación, lo cierto es que ha demostrado que estamos lejos de tener buenos métodos de conservación a veces. Yo a veces bromeo y digo que soy un ingeniero de conservación. Lo que quiero decir con eso es que me gusta mezclar, inventar, intentar encontrar materiales y procesos que me permitan hacer cosas, como por ejemplo limpieza de bellas artes, utilizar capas protectoras, etcétera. Y como ingeniero de pronto me di cuenta que me tenía que sentar y encontrar un nuevo tipo de capa protectora para estos murales, porque lo que existe hoy, lo que se suele vender en las tiendas de pinturas, lo que se utilizaba para restaurar estos murales, está claro que eran materiales irreversibles, poliuretanos, alcanos, cosas que están muy bien, pero que duran 20 años como mucho, y cuando se van degradando, y se degradan siempre, estos materiales no se pueden quitar sin causar un daño a la obra. Por lo tanto, necesitamos una nueva clase de materiales, totalmente nuevos. Este es un mural muy poco popular, de uno de los menos populares de Filadelfia. No es sorprendente que alguien un día llegara y le echara un bote de pintura. Esto lo utilizo para recordarme que la historia de estos murales, la parte social, histórica, política, también es algo que debemos mantener y preservar. Para el propietario del edificio es normal que al día siguiente de pasar esto quisiera retirar esa pintura, pero claro, a lo mejor deberíamos dejar este bote de pintura que le han lanzado, porque a lo mejor es una declaración política, a lo mejor forma parte de la historia de la obra de arte y es posible que necesitemos, por lo tanto, un conservador en la ciudad, un comisario artístico que haga esto. Docs Trash, uno de los primeros artistas de Filadelfia, creó este mural. Es el primero de este tipo de obras que se creó en los años 80. Se trata de una obra histórica extraordinaria y un día que iba yo conduciendo por la ciudad, de pronto pasé al lado y vi que lo habían pintado de negro. Había desaparecido el mural. El propietario del edificio había tomado la decisión porque estaba pensando en vender el edificio y a veces con este tipo de pinturas o de murales el mensaje que transmiten es un mensaje doble, ¿no?
Para el propietario, bueno, pues la idea era que esto tenía una connotación de que, bueno, de que el edificio estaba en un sitio no muy bueno, pobre, y que, bueno, si pintaba encima con pintura negra, bueno, podría venderlo mejor porque la gente no pensaría que era una zona degradada, etcétera. Y fue una tragedia porque estamos hablando de un mural histórico muy importante y ahora ha desaparecido. Y sería muy difícil retirar esa pintura negra y hacer aparecer el mural original. Y vemos cómo limpiamos todos los días. La decisión de restaurar estos murales está en manos del propietario del edificio, sin embargo. Si pueden demostrar que han cuidado el mural, que lo han limpiado periódicamente, eso es suficiente para que el ayuntamiento les permita continuar siendo los propietarios del mural y cuidándolo. El MAP no interviene, por ejemplo, en esos casos. Esta idea de lavado a alta presión con materiales muy fuertes, muy abrasivos, lo que demuestra es que no tenemos todavía los materiales necesarios para conservar estas obras tan problemáticas. Y podemos pensar en cualquier tipo de medio de soporte, madera, metal, da igual. Independientemente de cuál sea el medio, van a desaparecer, van a degradarse. Por ejemplo, es muy probable que un grupo de gente se reúna un sábado por la mañana y que repinten, arreglen el mural, porque piensan que les pertenece, que pertenece al barrio, a la comunidad. Y yo entiendo ese sentimiento, porque de hecho estos murales forman parte de su comunidad y funcionan en esa comunidad de una manera en que no funciona el arte en los museos. Es un signo muy importante de su comunidad, un signo de identidad para su comunidad. Aquí tuvieron la suerte de que el artista estuviera dispuesto a volver a reparar el mural que se había deteriorado, ¿no? Pero no siempre pasa así. A veces la historia es mucho más triste. Un grupo de gente muy bien intencionada pinta el mural cuando se ha decolorido y al final pierde su esencia. En el año 2006, el mural de Meg, este mural tan grande que mostré antes, se decidió que se iba a restaurar y fue un momento interesante en la historia de este tipo de obras y en la historia de Filadelfia. Fijaros cuán decolorido está en la zona de abajo. Gran parte del color se ha perdido, digamos que se ha desteñido y se debe al agua de lluvia. El agua de lluvia es muy agresiva y retira muchos materiales y eso hace al final que se quede como desteñido, decolorido. Si saturas, puedes devolver gran parte del color. O sea, el encontrar algún tipo de revestimiento puede ayudar muchísimo. En este caso, Meg aplicó un revestimiento y volvió a saturar el color. Y en la parte de arriba vemos cómo se ha acabado la restauración. Aquí, bueno, ella también es verdad que añadió algo de pintura, algo de color. Ella puede tomar esa decisión porque la obra era suya. Y durante este proceso, los únicos materiales de revestimiento que había disponibles para esta restauración estaban basados en disolventes. El material que se utilizó aquí era un material que los restauradores de otro tipo de pinturas conocen bien. Es una barniz que funcionó muy bien, pero cuando se enteró el ayuntamiento de que se estaba utilizando esta capa protectora, paró el proyecto. Dijo, no podéis utilizar una capa protectora con disolventes y luego retirarlo también con disolventes al aire libre. En Filadelfia no se puede. Lo que hace que sea tan difícil conservar estos materiales es que están en el exterior y tenemos una serie de leyes sobre contenido de materiales volátiles que regulan cuántos disolventes pueden emitirse a la atmósfera, ¿no? Procedente de pinturas, etcétera. Y actualmente no se puede utilizar ningún material que no sea de ciertas características y no hay, por lo tanto, nada que se pueda aplicar con agua y retirar con agua en la ciudad de Filadelfia. Hay muchos colores acrílicos que se han utilizado para hacer estos murales. Si
los conservadores hubieran participado en la creación de algunos de estos murales, hubieran podido sugerir otros materiales más duraderos. Podríamos haber recomendado mejores colores. Pero bueno, ellos lo que hacen es utilizar los colores que le da el ayuntamiento, y muchas de estas pinturas han sido utilizadas en algún momento u otro. Son colores acrílicos muy bellos, pero que no están diseñados para el exterior. Y en cuanto a adhesivos, tenemos adhesivos, capas protectoras, alguna manera de conservar, proteger estos murales, teniendo en cuenta todo lo que les va a ocurrir. De manera casi simultánea, en el mundo museístico, la conservación de pintura moderna se sometió a un nuevo escrutinio. En el mundo de los museos, en la última década aproximadamente, artistas y conservadores que trabajan con arte moderno, empezaron a descubrir cuán frágiles eran las pinturas. Incluso las obras que estaban en museos, en entornos protegidos, eran muy sensibles al agua, a los disolventes y a todas las herramientas que se suelen utilizar en los óleos que hay en los museos. De hecho, los estudios que se hicieron en la comunidad de la conservación, estudios científicos, todos empezaron a apuntar en la misma dirección. Nos dijeron básicamente que el problema estaba en las pinturas, que no se suponía que tenían que haberse utilizado de esa manera, que por supuesto son sensibles al agua, que contenían muchos surfactantes y otros materiales parecidos para crear esa dispersión de las resinas. Y todos estos materiales siguen estando en la pintura cuando se seca, ¿no? De hecho, en nuestra bibliografía nos dimos cuenta de que todo lo que tocaba estas pinturas las afectaba. Entonces, ¿cómo se puede tener una superficie limpia sin causar algún daño a estos materiales? Bueno, ha habido muchos estudios que han sido realizados, no hace falta que me extienda en esto, pero lo que intento decir es que hablamos de pinturas muy frágiles que van a requerir materiales muy poco usuales para conservarlos. ¿Y tenemos esos materiales hoy? No, no. Para mí este es un punto de inflexión en mi vida como conservador, porque me doy cuenta de que hay toda una serie de obras que yo no soy capaz de conservar. No tengo las capas protectoras, no tengo métodos de limpieza que pueda utilizar con estas pinturas. Luego hay una serie de observaciones clave que se han identificado en estos estudios. Por ejemplo, ciertos disolventes afectan muy poco, pero claro, esto no se puede utilizar en el exterior. No podemos limpiar un mural con algo tan inocuo como aguarrás o alguno de esos disolventes. Y el agua parece que también es muy destructiva para estas pinturas, para estas obras. En los últimos años he trabajado con un grupo de la Universidad de Filadelfia, una universidad católica, donde se empezó a estudiar el hinchamiento de estas pinturas acrílicas. Se empezó a ver si había ciertas condiciones en agua donde se pudiera utilizar el agua como agente de limpieza, ¿no? Y a partir de esta investigación hemos averiguado cosas muy prometedoras. Si tenemos cuidado con el agua, el pH, la cantidad de sal que contiene, si contiene surfactantes o no, podemos encontrar distintas maneras de limpiar estas superficies causando muy poco daño. Por lo tanto, hay esperanza, tanto para las obras de los museos como también las que se ejecutan en las fachadas de edificios. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Otra cosa importante que se me ha ocurrido, que me di cuenta, es que el problema crucial de los murales de Filadelfia era que hay otras cosas importantes en la conservación. ¿Podría crear yo una capa protectora que se pudiera aplicar a estas superficies tan frágiles, basadas en agua, y que se pudiera eliminar con agua en el futuro si fuera necesario? Algo que no pusiera en peligro la pintura, que no pusiera en peligro el mural. ¿Hay alguna manera de hacerlo? Pues probablemente sí. En los últimos 5 a 7 años, dentro de este grupo colaborativo con el que trabajo, hemos intentado producir ese tipo de capa protectora, ese tipo de revestimiento que se pueda aplicar con agua, al aire libre, en Filadelfia, y en el futuro que se puedan eliminar también con agua y con unas condiciones en el agua que no pongan en peligro estas obras. La verdad es que es difícil
hacerlo como ingeniero. Es muy difícil fabricar un revestimiento que no sea efímero, que dure suficiente tiempo, que forme la película, que tenga las propiedades mecánicas adecuadas, que tenga buena solubilidad. Y cuando empiezas a pensar en todas las propiedades que tiene que tener, formar una película, ser lo suficientemente resistente como para soportar el clima, el sol al que está expuesto, a la lluvia, la nieve, el viento. La verdad es que es difícil crear una capa protectora que sea capaz de soportar todos esos factores medioambientales y además que sea reversible. Y este es el principio de ingeniería clave que hace que la conservación sea diferente a otros campos. Mucha gente se dedica a hacer revestimientos, capas protectoras muy duraderas, materiales protectores, pero lo que diferencia la conservación es la ética, la necesidad de crear materiales que no solamente sean duraderos y que no envejezcan o no amarilleen, no, también tienen que poderse eliminar con facilidad en el futuro. Y eso es muy difícil, la verdad, es algo muy difícil. El diseñar un revestimiento de estas características es muy duro para un ingeniero. Durante varios años he estado experimentando con materiales. Hay materiales ácidos poliacrílicos, esas estructuras, esos polímeros que contienen ese grupo son muy interesantes. Realmente no son buenos materiales para formar película, pero cuando se incorporan al revestimiento pueden tener propiedades muy interesantes. Por ejemplo, en el caso del cemento o del ladrillo se adhieren muy bien a ese tipo de materiales, pero la propiedad más importante de este tipo de estructuras o de polímeros es que tienen lo que llamamos una velocidad de transmisión de vapor muy rápida. Si tú colocas cualquier tipo de revestimiento en un edificio, si llueve y repele el agua, eso es bueno, ¿no? Pero si en el edificio hay vapor de agua, lo que va a querer va a ser evaporar a través de la pared, a través del ladrillo, a través de la pintura. Y si colocas algún revestimiento que impida que ese vapor se elimine de esa manera, pues al final va a despegarse, ¿no?, el mural de la fachada por la presión de que intente atravesarlo, ¿no?, el vapor de agua. Muchos murales que yo he visto han sido restaurados y en un año o dos han empezado a pelarse porque no permitían, no eran lo suficientemente transparentes, entre comillas, para que pudiera pasar el vapor de agua. Y esto es importante. ¿Cómo puedes hacer algo duradero, transparente, con una mayor velocidad de transmisión de vapor de agua? Bueno, pues incorporando este tipo de polímeros. Estos polímeros se utilizan para revestir comprimidos, medicamentos. Si te fijas, hay cientos de estos polímeros que se producen comercialmente para revestir comprimidos, de manera que cuando tú te tomes un medicamento, atraviese el estómago, atraviese ese contenido alto en ácidos de tu estómago, que cuando llegue al intestino se disuelva ese revestimiento y se libere el medicamento, ¿no? Esa tecnología ya estaba ahí. Lo que había que hacer era encontrarla para aplicarla a la conservación. Yo empecé a utilizar estos polímeros, a jugar con ellos y de hecho ese tipo de materiales, aquí vemos un gráfico que muestra que estos materiales, ese tipo de revestimiento tienen una velocidad de transmisión de vapor de agua muy alta, igual que la terracota o que el ladrillo. En cuanto a revestimientos comerciales u otros revestimientos, vemos que no alcanzan ese nivel de transmisión de vapor. Realmente son materiales que debemos utilizar. Hay un proyecto en particular, yo hice este revestimiento y pinté con él, o revestí con él el lado de un edificio, una fachada de un edificio. Voy a mostrar el edificio, luego volvemos atrás. Se trata de un edificio en Washington, un edificio de ladrillo, con elementos de terracota, adornos alrededor de las ventanas, de las puertas, etcétera, construido en 1870 al estilo italiano.
el arquitecto era fanático con respecto a la imagen del edificio. Había tantos ladrillos con colores tan diferentes y quería que encajaran bien los ladrillos con estas decoraciones. Así que, bueno, esto puede parecer ladrillo, tiene la textura del ladrillo y es ladrillo, pero lo habían pintado. Hay pintura en la superficie de este edificio para que el color fuera el mismo que el de los adornos de terracota, ¿no? Para que el aspecto fuera más parecido. Se trata de un edificio en el que empecé a utilizar estos ácidos poliacrílicos, estos materiales para aglutinar, unir el color a la superficie del edificio. Bueno, me llamaron porque yo a veces trabajo en proyectos de limpieza de obras de arte, ¿no? Y los arquitectos y conservadores del edificio pensaron que era un edificio con mucha sal que estaba saliendo a la superficie, pero no era eso, era la pintura que se estaba degradando, ¿no? Descomponiendo, y de pronto se empezó a perder el color, se estaba desaturando, se estaba decolorando por el revestimiento. Entonces pensamos, bueno, podemos recuperar el color simplemente saturando la pintura. Los ácidos poliacrílicos, que forman parte de ese tipo de capas protectoras o revestimientos, son muy interesantes porque se adhieren bien al ladrillo, a los pigmentos, reparan ese tipo de pintura, recuperan el color, pero lo más importante es que tienen una propiedad parecida a la de una puerta, ¿no? Si pones este revestimiento sobre el ladrillo, el agua líquida se queda ahí, rebota de la superficie, pero el vapor de agua puede atravesar ese revestimiento. Cuando no se trata el ladrillo con este tipo de capa protectora, pues ¿qué pasa? Pues que ese agua se mete en su interior. Es muy interesante. No hablamos de un polímero de silicona ni de uno de esos materiales horribles, no. Ese tipo de cosas logra lo mismo, pero no permiten que atraviese el vapor de agua y es imposible revertir la situación. Esos ácidos poliacrílicos son muy interesantes porque pueden ser parte de una película, pueden permitir que les atraviese el vapor de agua y que respire el edificio, pero al mismo tiempo pueden saturar el color, como vemos en este caso, y repeler el agua de lluvia, de manera que no se produce esa erosión en el futuro. El edificio se trató así. Aquí estamos hablando de una superficie enorme, miles de metros cuadrados que tratamos con esta capa protectora, y la verdad es que el aspecto es magnífico. 7 años después sigue estando así. Desde que empezamos a utilizar ese tipo de tecnología, empezamos a pensar en conservar otros materiales. Por ejemplo, estos letreros publicitarios, proyectos donde se ha utilizado también ese tipo de capa protectora. Y volviendo a Filadelfia, los murales de Filadelfia, empezamos a probar, a aplicar este revestimiento en algunos de los murales más famosos de Filadelfia para que envejecieran de forma natural, asegurarnos de que saturaba la pintura, se protegía la pintura, pero al mismo tiempo pudiera respirar el edificio, ¿no? Y que ese vapor de agua pudiera atravesarlo. Este es uno de los primeros sitios de prueba donde utilizamos este revestimiento, esa capa protectora, para ver cómo funcionaba. Estas capas protectoras, yo diría que ahora tienen mucho trabajo de ingeniería. Hemos tardado 7 u 8 años en realmente diseñar este tipo de capas protectoras para edificios murales, ¿no? Es muy importante que envejezcan bien, que acepten las inclemencias del tiempo, que acepten la lluvia, que respiren al mismo tiempo. La verdad es que es una situación muy difícil, pero yo creo que lo hemos hecho bien y lo hemos logrado combinando 3 materiales. Al final es una fórmula muy sencilla. Tomamos una resina acrílica que tenga buenas propiedades de envejecimiento, que forme película, que no se disperse en el agua. Le añadimos ácido poliacrílico, luego añadimos la respiración, la característica de respiración, la reversibilidad de pH, y añadimos un tercer polímero que ayuda a aglutinar esas otras 2 cosas para crear una buena película. Pero el mezclar 3 materiales nos da lo mejor de todos los mundos. Una capa que se puede aplicar y retirar con agua, transparente. El agua de lluvia puede tener un pH de 6.
Si subimos el pH a 8, podemos instantáneamente disolver esta capa y retirarla de la superficie. Al mismo tiempo soporta la lluvia, el sol, etcétera, y es reversible, como digo, se puede retirar simplemente subiendo el pH, cambiando la propiedad del agua de una forma muy sencilla. Hemos jugado con muchos materiales, yo he pasado mucho tiempo en los últimos 5 o 6 años haciendo todo tipo de permutaciones con estos componentes, mezclándolos, creando una capa protectora que funcionase, pero también haciendo otras cosas. A veces esas capas protectoras contienen materiales que absorben rayos ultravioletas, pero si lo hacemos así podemos ralentizar el deterioro de la pintura. Hace falta mucho arte para fabricar este tipo de materiales sin comprometer las características de la película. Durante un tiempo la capa protectora, cuando se secaba, quedaba muy bien, muy transparente, pero cuando llovía a las 18 horas se ponía blanca. Y tenemos que volver de cero, partir de cero y otra vez experimentar. Hemos experimentado mucho, pero hemos llegado a un momento en que tenemos una capa protectora capaz de proteger estos murales en el exterior. Lo hemos utilizado en algunos de los murales de Filadelfia. Estamos viendo cómo envejecen. Hemos hecho pruebas de envejecimiento experimental, todos los experimentos que hemos podido en el laboratorio, y hay un momento que hemos decidido salir al exterior, al aire libre, y probar estos materiales in situ. Lo hemos hecho en los lugares más difíciles que os podáis imaginar, pero yo creo que ha llegado un punto en el cual podemos darnos por satisfechos. Ese tipo de capa protectora no existía antes, es totalmente nueva, es una cosa que hemos diseñado especialmente para la conservación, y a veces pienso que hacemos una tarea magnífica formando a los conservadores, a los restauradores que se dedican a reparar, a retocar, a proteger, preservar obras de arte, pero no hemos tenido mucho éxito a la hora de diseñar materiales, el tipo de materiales que necesitamos para problemas muy específicos. Los murales de Filadelfia me han enseñado una lección muy valiosa, y es que tenemos que continuamente diseñar y formar a restauradores que sean capaces de inventar materiales cuando sea necesario, porque nadie nos va a ayudar. Ninguna otra empresa se va a dedicar a investigar de esta manera. Hay gente que se dedica a diseñar capas protectoras nucleares que nunca se pueden retirar, pero en nuestro caso tenemos que encontrar otra cosa diferente, algo reversible. Y la responsabilidad al final está en nuestras manos. Somos nosotros los que tenemos que diseñar, inventar, fabricar este tipo de productos. Ahora quiero dar las gracias a Anthony Lagalante, colaborador mío de la Universidad de Villanova, y a todos los alumnos con los que hemos trabajado en los laboratorios. Gracias también a Meg, la artista que me hizo pensar en este problema y que me inició en esta trayectoria, el programa de artes murales, el MAP de Filadelfia, y sobre todo quiero dar las gracias a la gente del Prado que me ha traído aquí para dar esta conferencia esta tarde. La verdad es que ha sido una semana extraordinaria. Muchas gracias a todos. Gracias por permitirme hablar con vosotros sobre proyectos tan especiales que no tienen nada que ver con la limpieza. Y gracias a Laura, por supuesto, por ayudarme. Es mi protegida, alumna mía de hace muchos años de la Universidad de Delaware. Muchas gracias.